Hola, bienvenido. En este capítulo veremos las etiquetas scripting. Bueno, vamos directo al código y abrimos brackets. Antes de empezar, siempre tenemos que tener las etiquetas básicas, no se les olviden, como la etiqueta raíz, la declarativa, el head y el body. Siempre también vamos a mantener lo que es el icono de relámpago activado para ir previsualizando enseguida. Entonces, la etiqueta script permite la inserción de código script, como puede ser JavaScript en un documento HTML del lado del cliente. El código se puede insertar directamente entre las etiquetas o haciendo referencia a un documento externo al cual contiene el código script a ejecutar. Cuando nosotros hacemos referencia a un documento externo de JavaScript con las etiquetas script, estas etiquetas, valga la redundancia, no tienen que contener ningún contenido interno. Entonces vamos a crear nuestra primera etiqueta. Abrimos paréntesis angular y escribimos la palabra script. Damos un enter y cerramos con el paréntesis angular. Damos enter para ir bajando y abriendo dichas etiquetas. Una vez después de la etiqueta de apertura y antes de la etiqueta de cierre, agregamos todo el código en su interior. Aquí añadimos todo el script para ejecutar en nuestro documento HTML o en el navegador. Esta etiqueta antes de HTML5 nos tocaba colocarle un atributo llamado type, el cual le especificamos el tipo de script a agregar, pero ya en la última versión de HTML5 no es obligatorio ponerlo, ya que JavaScript se ha estandarizado en la mayoría de los navegadores. Entonces, anteriormente nos tocaba poner atributo type e indicar el tipo de JavaScript, si era LightScript, si era ECMAScript, etc. O directamente poníamos lo que es text JavaScript. Pero bueno, en las últimas versiones ya esto es posible omitirlo, que directamente ya lo que es el navegador va a detectar qué tipo de script estás ejecutando. Y eso es mediante al estándar de ECMAScript. ECMAScript es lo mismo que JavaScript, sino que ECMAScript es su nombre original. Y JavaScript no es más que un nombre de marketing. Entonces, ahora vamos a probar algún código sencillo. Utilicemos una función llamada alert, el cual nos permite mostrarle al usuario una ventana de alerta, valga la redundancia. Entonces, esta función se llama alert, aunque esta función la veremos en el módulo de JavaScript. Alert, ponemos un mensaje: hola mundo, puede ser. Esto ejecuta en el navegador una ventana, valga la redundancia, el cual nos muestra un mensaje y con un botón de aceptar. Solamente dar aceptar y listo. Entonces aquí ya ejecutamos nuestro primer código de JavaScript dentro de las etiquetas script. Ahora, con esta etiqueta también podemos agregar o referenciar documentos JavaScript externos con el atributo src. Entonces agregamos dicho atributo src e indicamos la ruta. Pero antes de agregarlo, tenemos que agregarlo por obvias razones en nuestros documentos. Entonces de momento aquí dentro del módulo HTML voy a dar clic derecho y voy a crear un nuevo archivo. A este archivo lo voy a llamar código.js. Todos los archivos que encuentres y tengas la extensión .js hace referencia a que este documento va a contener todo código de JavaScript. Bueno, esto es algo que creo que no lo había mencionado, que también pasa con los CSS por obvias razones. .css indica que son de hojas de estilos. HTML indica que es puro código de marca de etiquetas. Entonces, una vez le agreguemos la ruta CRC, tenemos que eliminar su contenido interior. Eliminamos todo esto y podemos quitar todos estos espacios. Entonces CRC, escribimos la ruta código.js y ya hemos vinculado el documento externo de JavaScript. Ahora, en el código vamos a agregar la misma función. Ojo, tengan en cuenta algo. Dentro de código.js, como ya es un documento externo de JavaScript, no hay necesidad de escribir script porque esto no es válido. Aquí directamente escribimos el código de la función o las funciones que estén en JavaScript. Entonces, hola mundo. Y vamos a previsualizar. Actualizamos y tenemos el mismo resultado. Vieron que mediante script con el atributo CRC hicimos referencia a ese documento externo.
Entonces, recapitulando un poco, script no es más que una etiqueta para almacenar código script, valga la redundancia, y también almacenarlos vía externas. Las etiquetas script las podemos ubicar en cualquier lugar del documento HTML, pero mis recomendaciones es que la agreguen antes de la etiqueta del cierre de body. Esto es con el fin de que cuando se cargue la página en su totalidad o cuando vaya cargando la página muestre por último lo que es el código JavaScript, ya que el navegador empieza a leer todo documento HTML desde arriba hacia abajo, empezando a leer uno por uno, línea por línea, hasta que llega antes de la etiqueta script, antes de la etiqueta body, y aquí ejecutar todo contenido de JavaScript. Entonces yo corto esto de acá y lo pego antes de la etiqueta del cierre. Ahora proseguimos con la etiqueta NoScript. Esta etiqueta NoScript define un contenido alternativo a mostrar cuando el navegador no soporta los scripting, o sea, no soporta JavaScript, o también tenga cancelado en su navegador la ejecución de dicho código. Entonces, esta etiqueta no es más para agregarle una información hacia el usuario, como por ejemplo, digamos que, ponemos acá la etiqueta NoScript y dentro de ella agregamos una etiqueta párrafo para decirle algo al usuario. Un ejemplo, tu navegador no soporta la ejecución de script o JavaScript. Por favor, actualiza o cambia de navegador. Actualiza, activa o cambia de navegador. Entonces, una vez se ha cargado y el navegador no soporte JavaScript o tenga desactivado, valga la redundancia, va a ejecutar este párrafo y se lo va a mostrar al usuario. Bueno, de momento sobre todo, entonces nos vemos en la próxima clase.